بسيادة Ishmael. Cuando existen decretos generales en el mundo que nosotros vemos que vienen problemas a toda la humanidad en forma general, vienen pandemias, guerras, cosas así, ¿cómo nosotros tenemos que reaccionar? Dentro de cada ser humano existe el deseo de la supervivencia. Quiere decir, en el momento en que el hombre se ve en peligro, automáticamente corre a defenderse. Pero nosotros tenemos en la Torá la respuesta a cada pregunta, a cada escenario de la vida. Y uno de ellos es el cómo reaccionar a ese tipo de decretos. ¿Y por qué vienen? Primero, ¿cómo reaccionar? Si el hombre ve que le viene sufrimiento, comenta la Gemara, que mire sus actos, que observe cuáles fueron los comportamientos que le trajo sobre él la ira divina, o del despertar de la ira divina que le generó ese sufrimiento. Después de eso, tiene que hacer arrepentimiento en el momento que descubre que la razón de todos esos sufrimientos son los pecados. Y después de eso tiene que empezar a mejorar, a cambiar sus actos. Como está escrito en el libro de Jonah 3, verso 10, y Hashem vio que cambiaron sus actos y cambió el decreto. De aquí aprendemos todo lo que acabo de decir. ¿Qué es lo que cambia el decreto? O cómo tiene que ser la reacción correcta para evitar el sufrimiento o cancelarlo. Cambiar los actos, cambiar el comportamiento. Si la persona no tiene Torah, no tiene conocimiento, es imposible que llegue al entendimiento correcto de sus situaciones, quiere decir la ideología correcta, en cómo el creador percibe ciertos comportamientos que son erráticos, que son contrarios a su voluntad, que generan mal en el mundo, mal que tú no estás viendo porque tu visión es limitada, por el simple hecho de que la persona muchas veces no mide las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, si una persona consume toda clase de sustancias, como drogas, nadie que consume drogas está pensando que la consecuencia de ese acto va a ser un serio daño, puede que permanente, a su mente, a su proceso analítico, a su capacidad de concentración, a su capacidad de estudios, a su entendimiento una cosa sobre la otra. Si la persona analiza y ve con claridad la consecuencia de ese acto, nadie tocaría las drogas. ¿Por qué la gente lo hace? Que se acostumbra a vivir en el momento, vive la vida del momento. Por eso una de las frases más grandes de la idolatría es vive el momento. Una de las idolatrías de Nepal. Porque la mala inclinación eso es lo que quiere. Como comenta Rabbeinu Aramhal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, en su gran obra Mesilat Yesharim, de que la mala inclinación desea ese hadat, que tú quites tu
concentración del acto, que tú quites tu concentración de lo que cómo te estás comportando. Y una vez le dije a una persona, después de que le he dado bastante musar, bastante reprensión de sus actos, de que cambie, de que mejore, y de lo negativo que hay en todos esos comportamientos que esa persona hace. Entonces yo le pregunté, viendo que no cambia, tú no piensas las cosas, tú no piensas antes de actuar. Y él me dice, si yo pensara antes de actuar, yo no haría nada de lo que estoy haciendo. De la misma forma, todos los seres humanos, si pensasen antes de actuar, no harían nada de lo que es incorrecto. Especialmente cuando tienen el conocimiento de que eso es incorrecto. Entonces por eso inicié diciendo que todo ser humano tiene el deseo en su naturaleza de la supervivencia. Pero cuando viene en cosas espirituales, ese deseo se apaga. Muchas veces la persona no desea la supervivencia espiritual. Dice la Gemara Masechet Berajot, página 28. Que Rabbi Yohanan estaba en su lecho de muerte. Sus estudiantes le preguntaron, Rabenu, danos una bendición. Y él les dice, que tengan el temor de Hashem, Morat Shamayim Alehem, que Morat Basar Badam, que tengan el temor de Hashem como tienen temor de carne y hueso. Entonces, una interpretación que hemos mencionado ya en otros shurim, en otras clases de Torah, es que temas a las personas como temes a los hombres. Como imagínate, tienes miedo de un narcotraficante, tienes miedo de la policía, tienes miedo, etc. Así, pero otra interpretación es, teme a Hashem, así como tú temes del daño que se genera en tu carne y en tu hueso. Quiere decir, cuando la persona percibe un peligro de muerte física, como que lo persigue una bestia, o como que le viene una enfermedad, tiene miedo de morir automáticamente, si es normal. Que es uno de los daños también de una persona que consume toda clase de sustancias, drogas, que pierde el deseo de vivir. Porque la persona que consumió esas drogas le trajo una sensación espiritual que no está preparado para ello. Y como no está preparado para ello, sale digamos, de la realidad, como la conoce hasta ese punto, y ve que existe espiritualidad que él no tiene acceso, a menos de que consuma cierta sustancia. Entonces pierde el deseo de vivir porque él cree que en el momento que muera va a tener acceso a esa sustancia, pero no. Va a ir al Geinam, va a ir al infierno. Una persona que consume drogas seguro que cae en el infierno. Porque eso también genera que tenga prácticamente todas las malas cualidades de carácter. Una de ellas, que sea perezoso. Y la pereza es negativa prácticamente en todos los aspectos, exceptuando cuando uno es perezoso para hacer pecados, o para rebelarse en contra del Creador, o para las cosas de este mundo, como era Abraham Avinu en la parasha de esta semana, que después lo vamos a explicar con la ayuda de Hashem, Blinetro. Y si la persona no analiza su vida, ¿a qué otra cosa se asemeja? A alguien que empieza a manejar un auto. Él está manejando y se pone a jugar con el teléfono en medio del tránsito, pero a partir de que empieza a manejar, a jugar, no ve, deja de prestarle atención a la vía, deja de prestar atención al tránsito. ¿Qué va a suceder? Se va a chocar. En algunos países está multado a hablar por teléfono mientras uno está manejando. ¿Por qué? Porque causa eso, que pierda la concentración en la vía. Así como cuando uno está manejando, perder la concentración es un crimen que puede terminar en la muerte de personas. De la misma, y tu autodestrucción. De la misma forma, no prestar atención a la vía de uno
en su vida, hacia dónde te diriges. Como te he escrito en otra Mishnah, creo que es Berajot también. No sé si es capítulo 29, si no me equivoco. Rabbi Meir dice: ellos se levantan y yo me levanto. Ellos trabajan y no reciben premio. Yo trabajo y recibo premio. Ellos van, ellos caminan y corren, y yo corro. Ellos corren a Ber Shahat, que es uno de los nombres del infierno, como está escrito en el Gemara Masechet Eruvin, página 19. Y yo corro a la vida eterna. Explicación de eso. ¿Qué quiere decir? Que ellos trabajan y no reciben premio, y yo trabajo y recibo premio. Que todo el trabajo que una persona que es malvado realiza, que le puede traer un beneficio económico momentáneo, en realidad no es un premio. Puede ser un castigo a esa persona por todos los pecados que él cometió. Y eso es el secreto de lo que está escrito en el libro de Deuteronomio 17, verso 3, si no me equivoco, o verso 10, al final de la Parashat Beit Hanan. ¿Qué dice? Dice la Torah Kedoshá: aquí dice: Veyadata ki Hashem Elokeja hu Elokim Aela Neeman Shomer Abrit Behesed U'Hablu Shomer Smotav Le'elef. Y conoce que el Creador tiene un premio guardado a los que lo siguen y a los que lo aman por miles de generaciones. Meshalem Lesonav al Panav Le'avido Lo Yehar Reshalem Lo al Panav Yeshalem Lo. Y le paga a los que lo odian. ¿Quién quiere decir lo que los odian? Lo opuesto a los que los aman. Los que los aman siguen su precepto. Los que los odian no siguen su precepto. Y les paga en su cara y no demora en pagarles. Entonces todo el trabajo que ellos hacen es un pago que el Creador le está dando. ¿Por qué? Por todos los buenos actos que hicieron, para que vayan al otro mundo y no tengan nada que los defienda y nada que recibir premio, pero en el otro mundo es eterno. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras y en palabras más simples, digamos que tú tienes dos personas, dos trabajadores en tu compañía. Uno, le tienes guardado un aumento en el salario. Entonces, ¿qué tú haces? Constantemente tratas de no darle ningún bonus, de no beneficiarlo mucho. ¿Por qué? Porque le tienes guardado un aumento en el salario bien grande. Y tienes otro empleado que ya estás esperando el momento para sacarlo de la empresa y no darle nada, despedirlo y no darle nada. Entonces, ¿qué haces? Le das 2 o 3 bonus y después lo botas sin nada. Eso es lo que hace el Creador con el Rasha. Entonces trabajan y no reciben premio. Están recibiendo todo el premio que tienen, toda la riqueza que tienen, a lo mejor porque leyeron la palabra del Creador aquí y allá. Porque muchos de los Reshaim sienten respeto por la palabra del Creador, sienten admiración si ven un hombre de Dios. Rezan aquí y allá, le hablan al Creador. Incluso si le están rezando a una idolatría, por ejemplo, le están rezando a JCPenney, muchos de ellos le rezan a JCPenney, pero con la intención de rezar al Creador. Todo eso debería de tener un premio, y ese premio lo reciben en este mundo. Pero después son despedidos de la compañía, quiere decir, pueden ser castigados por la eternidad en el infierno. Por eso una de las mayores señales de que alguien es el peor ser humano delante del Creador, más desagradable, y la persona que más tienes que sentir, como dice en inglés, pity, piedad de él, entre comillas, que es una pérdida, lo que le va a suceder bien grande.
es una persona que es un rasha completo, como un cantante, pero que tiene mucho éxito, mucha riqueza. La vida le va bien. Esa es la peor señal de todas. Eso quiere decir que en el momento que muera, Halas, Shem Yirahim, infierno, Geinam eterno. Y mientras la persona se conecte con el Creador, haga la voluntad del Creador, y le viene el sufrimiento, es una muy buena señal. Lo contrario, por ende, la justicia divina no es algo que nosotros podamos comprender. Si no tenemos la Torah, es imposible de comprender. Y es necesario que la persona salga de la materialidad, salga de los sentidos físicos. Porque la gran mayoría de las cosas, si no el 99% de las cosas que ofrece una vida sin Torah y una vida sin el Creador, es incorrecto, es malvado y va en contra de la voluntad del Creador. Si la persona se deja por defecto, va a terminar mal. Y todo eso viene como raíz de lo que la persona hizo en su vida anterior, de lo que la persona hizo. Nada es aleatorio. Todo está bajo un heshbon, un juicio estricto del Creador. Quiere decir, si la persona tiene dificultad en ser justo y tiene toda clase de barreras que lo evitan que se conecte con el Creador, la razón de eso son pecados de la vida anterior. En la vida anterior tuviste la capacidad de conectarte con el Creador de una forma fácil. ¿Cómo es una forma fácil? Que nace en una familia de rabinos, como Rabbi Yosef y sus hijos. Familia de tzadikim, familia de justos. Naciste en la familia de Baba Sale, la familia de Abu Hatzera. Tzadikim, el abuelo tzadikim, el tatarabuelo tzadikim, todos tzadikim. Entonces tienes mayor facilidad. Lo que ya te explican desde que eres niño, te dirigen por un buen camino. Que contrario a la gran mayoría de seres humanos, tú por defecto es ser justo. Tú por defecto es seguir la Torah y conectarte con el Creador. ¿Por qué es eso? Porque en su vida anterior era así. Por eso la persona nunca tiene que encontrar la desesperación y decir, ya estoy anciano o ya se me fue el tiempo. Mientras la persona se mantenga con vida, tiene que saber que puede que el Creador le dé otra oportunidad en otro cuerpo, en otra reencarnación que termine por donde lo dejó. Y si empezaste a reparar 20%, en la siguiente vida vas a reparar todo lo que te falta. Pero si la persona está en 0%, va a venir una reencarnación de 0%. Entonces eso es lo que vemos en la Gemara también, que mencionamos en la página 28, que dice, si yo estoy delante de un juez físico, yo tengo miedo de ese juez. Pero ¿cuánto más no tengo que tener miedo del Creador de todo el universo? Que si Él me pone a muerte, es una muerte eterna. Si Él me pone un castigo, puede ser un castigo eterno. Y si yo voy a un rey y me está a punto de castigar, le puedo dar sobornos, le puedo apaciguar con palabras, etc. Pero no es así con el Creador. Que el Creador no toma soborno, no alza rostro, un rostro conocido. Si una persona tiene un juicio y el juez lo conoce, tiene mayor probabilidad de salir limpio de ese juicio. ¿Por qué? Porque eso es algo psicológico que ocurre en la persona. Que una persona se siente atraída o más confortable con alguien que conoce, con alguien que sabe quién es, etc.
al final de cuentas toda persona va a ser juzgada por sus actos, por lo bien, por lo malo. Como te he escrito en la Gemara Maseja Hagigah, que página 11 si no me equivoco, que si una persona escupe y su compañero se siente asqueado de ese escupitajo, tiene que recibir juicio de eso. Quiere decir que puede recibir un castigo sobre eso. De tantas veces que lo hizo, medida por medida le van a venir castigos que lo hagan asqueado. Y así con todo. Entonces, en el momento en que la persona comprende eso, si tiene intelecto, automáticamente tiene miedo y empieza a vivir su vida con mayor cuidado. Y la mala inclinación le va a empezar a susurrar en el oído que esa no es la vía correcta, que la vía correcta es que haga lo que le dé la gana y que se apoye en el hecho de que el Creador es misericordioso. Y eso es un error garrafal. Son palabras de la mala inclinación. Porque en el momento que la persona vive su vida así, con reglas, con dictámenes, con miedo, con entendimiento de que existe juicio por todo lo que él hace, y todo puede ser sujeto a castigo o premio, su comportamiento, su cualidad de carácter, sus pensamientos mejoran por miles de % y reduce la cantidad de pecados que hace. Y la cantidad de luz divina que se refleja en su vida es mayor. Entonces tiene mejores situaciones conforme a sus actos. Tiene premios bien grandes que no se puede llegar a imaginar en este mundo y en el otro por toda la eternidad. Y eso es lo que la mala inclinación quiere evitar. Más que los árabes y Maximam jamás, los terroristas, odian al pueblo de Israel. Y no solo los árabes, eso es algo que está esparcido por todo el mundo, ese odio. Una persona que es judía automáticamente tiene millones de personas que lo odian gratis, sin ningún motivo. Alajá, Esaf, Soner y Jacob. Esaf, Arashá, odia a Jacob. ¿Por qué lo odia? Alajá quiere decir no busques, no trates de buscar por qué, pero también en el sentido más oculto. Porque cuando la persona sigue la Torah, se conecta con el Creador, lo que lo revive, lo que le da fuerza a su existencia, es el nombre de Hashem, el nombre del Creador, Itbaraj, Yud-Ke, Vav-Ke, el nombre de Dios. Si la persona es malvado, las fuerzas del mal, el mismo Satán le da fuerza, su existencia, y eso es lo que lo revive. Y se encuentra en él el nombre del Satán. Y todo lo que sienta el Satán y todo lo que le gusta al Satán, a la persona le empieza a gustar. Si uno ve la imagen de el Satán que le han hecho, que la persona que hizo esa imagen fue un judío, lastimosamente, que se supone que era un cabalista, se supone que él hizo esa imagen tratando de asemejar a Dios. Es que si uno ve esa imagen, uno se da cuenta que esa imagen tiene facciones tiene una cara primero de una oveja o de una cabra, lo cual, como hemos estudiado, que representa la mala cualidad de carácter de la ira, las malas cualidades de carácter de la arrogancia, del egoísmo, que es que no desea que a los demás les vaya bien. También puede representar el odio. En resumen, todas las malas cualidades de carácter. Y después tiene en su imagen partes de mujer, tiene pecho de mujer y órgano masculino. ¿Qué quiere decir eso? Que Hashem y Elahem puede ser que el Satán sea, ya sabemos, homosexual. Porque tiene partes de masculina y femenina. Su imagen, pues, que está prohibido ver esa imagen si la gente lo utiliza como un ídolo. Lo que quiero decir es que la gente acepte eso es porque se están asemejando a la mala inclinación. Que la gente acepte la maldad en el mundo es porque la gente se asemeja a la maldad en sí, por sus pecados, por sus actos, etc. Por eso el verdadero satanismo es el cristianismo.
porque todo su concepto es ir en contra del Creador y hacer la voluntad del Satán, que es que peques, porque él se alimenta de los pecados del ser humano. ¿Qué quiere decir la palabra persona? Si uno analiza la palabra persona en hebreo, per quiere decir, puede leerse como par, quiere decir vaca. Esos son los hombres. Que si el hombre es malvado, se convierte en una vaca espiritual de las fuerzas del mal, que su única existencia es para que las fuerzas del mal lo lechen, y de esa forma obtienen su sustento, como una persona que tiene un asentado de vacas, las leche y con eso obtiene su sustento. De la misma forma las fuerzas del mal hacen al hombre. Y zona quiere decir, se refiere a la mujer, que una mujer que no tiene conexión con el Creador, lastimosamente, se asemeja a la fuerza del mal femenina, que se llama zona, quiere decir mujer de la noche, que es el símbolo de la falta de recato, es el símbolo de lo contrario a una mujer justa, que una mujer justa Sará y menos, que también se llamaba Isca. Isca viene de Sojej, que quiere decir cubrir. Sará, ¿dónde está Sará? Inebaoel, ella está en la tienda. Quiere decir que Sará y menos era una tienda. Por eso no la vieron, de lo modesta que era. Mientras más modesta la mujer, más justa. Mientras más inmodesta, lo contrario. Y ese es el secreto de la palabra persona en español. Por eso la lengua española tiene muchos secretos. En hebreo la lengua española se dice Lashon Sefarat, Lashon Sefardí. Sefarat es primero principio de palabra, Sot, Pshat, Remes y Drash. Sefarat. Por eso existen bastantes enseñanzas dentro de la lengua española. Hemos mencionado algunas de ellas. Y otra de las formas que una persona ve claramente, yo no sé si eso tiene una fuente en el judaísmo. Yo creo que eso es más mitología y de las idolatrías antiguas, pero es probable que tenga una fuente en el judaísmo. Que uno de los animales que Hashem más odia es el perro. Los perros. ¿Por qué Hashem odia a los perros? Porque representan también todas las malas cualidades de carácter. Y también representan las entidades negativas. Como está escrito en el Salmo 22. Sibún y Kelabim, etc. Me rodearon perros. Se refiere siempre que el rey David dice perros, se refiere a entidades negativas. Por eso si una persona ve perros en sus sueños, eso quiere decir entidades negativas. Y la razón de eso también es porque ellos son bien promiscuos. O sea, la razón del odio a Hashem. Hasta tal punto que en el arca de Noé, todos los animales se separaron de tener relaciones porque el mundo estaba siendo destruido. Pero los perros no. Entonces Hashem los maldijo a los perros que cada vez que tengan relaciones se peguen. Entonces incluso después que terminaron quedan pegados. Eso les genera un sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se abstuvieron de tener relaciones. Entonces también el perro representa la arrogancia en sí. Es como una manifestación física de lo que es ser arrogante. Se sabe que el perro tiene muchas cosas buenas y que las personas pueden llegar a amar a un perro como si fuese su hijo. De ahí que la gematria, la numerología, la palabra Kelev, que quiere decir perro, es Ben, hijo. Por eso la gente ama a su perro como si fuese un hijo. Pero en realidad si uno analiza qué es un perro, qué te da, qué positivo te da, el perro no aporta nada positivo aparte de llenar el mundo de impureza. Cada vez que lo tocas, impureza. Impureza, estamos hablando de lo que hace, sus necesidades, etc. Mal olor, ruido, molestia, obligaciones, como sacarlo a pasear, etc. Darle comida. Y está escrito en la Gemara Masechet Berajot, página 40. También en la Gemara Masechet Shabbat, página 130. Este perro se sufrió un animal. Y al final de cuentas, ¿qué da el perro? Pero ¿por qué la gente desea tener un perro? De tantos pecados
que la persona hace, como mencionamos, se empieza a asemejar a la mala inclinación. Y de todos los animales existe el concepto de que el maligno también tiene un perro en el infierno, que se llama Cancerbero, no sé cómo se llama, creo que es así. Cancerbero, había un cantante así, Máximo, pero el punto es que la persona es una de las pruebas. Se asemejan a la mala inclinación, hasta tal punto que así como la mala inclinación de todas las mascotas agarra el perro porque es el que el creador más odia y tiene un perro en el infierno, de la misma forma los seres humanos quieren tener un perro. Y eso, o sea, eso no tiene ninguna fuente que yo sepa, pero ellos, como dicen en hebreo, Hagagot, son pensamientos de Torah, pensamientos de las cosas que he estudiado que no son Torah. Antes pues. Baruch Hashem Olam. Amén, amén.